Hace mucho tiempo, en los días del antiguo Israel, cuando los reyes iban a la guerra y los profetas hablaban en nombre de Dios, vivía un hombre llamado Urías. Su nombre, que significa luz de Yahvé, era reflejo de su carácter, fiel, valiente y leal hasta la muerte. Urías no era un israelita de nacimiento, era eteo, perteneciente a un pueblo extranjero. Pero había adoptado la fe de Israel, y no solo eso, era parte del selecto grupo de los valientes de David, los guerreros de élite que protegían al rey con su vida. Urías era un soldado íntegro, un hombre de principios. Su esposa, Betsabé, era conocida por su belleza, pero también por su virtud. Vivían en Jerusalén, cerca del palacio real. Parecían tener una vida tranquila, hasta que un día el destino, o más bien el capricho de un rey, lo cambió todo. Era primavera, tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra. Pero aquel año, el rey David decidió quedarse en Jerusalén. Mientras su ejército sitiaba la ciudad de Rabá, David paseaba por la azotea de su palacio. Desde allí, vio a una mujer bañándose. Era Betsabé. En lugar de apartar la mirada, David la deseó. Preguntó por ella, y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo. El rey, sabiendo que era una mujer casada, mandó a buscarla. Y Betsabé fue llevada al palacio. Lo que ocurrió esa noche quedó en secreto, pero semanas después, Betsabé envió un mensaje urgente, estaba embarazada. David entró en pánico. No podía permitir que se supiera que había deshonrado a la esposa de uno de sus propios guerreros. Así que ideó un plan. Mandó llamar a Urías desde el frente de batalla, fingiendo interés en cómo iba la guerra. Cuando Urías llegó, David lo recibió con aparente calidez, preguntando por el estado de Joab, el general, y del ejército. Luego, con una sonrisa, le dijo, ve a tu casa y lávate los pies. Una forma sutil de decir, pasa la noche con tu esposa. David esperaba que Urías se acostara con Betsabé, para que el niño fuera considerado suyo. Pero Urías no fue a casa. Durmió en la puerta del palacio con los sirvientes del rey. Al enterarse, David le preguntó, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y Urías, con una convicción que haría temblar a cualquier rey, respondió, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi esposa? Vive tu alma, que no haré tal cosa. La respuesta de Urías dejó al rey David en silencio. El rey, que había cometido una falta grave, se encontraba frente a un hombre cuya lealtad y rectitud eran inquebrantables. Pero en lugar de sentir vergüenza y arrepentimiento, David sintió desesperación. Tenía que encubrir su pecado, a toda costa. Así que intentó otra cosa. Invitó nuevamente a Urías al palacio y lo emborrachó. Pensó que, en ese estado, Urías iría a casa. Pero una vez más, Urías durmió entre los siervos, en la entrada del palacio. Ni siquiera el vino pudo doblegar su sentido del deber. Para David, esto fue la confirmación, no había forma de manipular a aquel hombre justo. Y fue entonces cuando David tomó una decisión oscura, una de las más trágicas y condenables de su reinado. Escribió una carta a Joab, el comandante del ejército. En ella, daba órdenes precisas, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Luego selló la carta con su anillo real, y se la entregó al propio Urías, para que la llevara. Así fue. El hombre fiel, con la carta de su propia muerte en la mano, regresó al campo de batalla. Nunca sospechó la traición. Nunca imaginó que su rey, a quien servía con devoción, había decretado su fin. Joab obedeció la orden. En medio del asedio a Rabá, colocó a Urías en el lugar más peligroso, donde los arqueros enemigos eran letales. Y luego se retiró, tal como David había indicado. Urías cayó en combate. Murió como vivió, con honor,
luchando por un reino que ya lo había condenado. Cuando llegaron las noticias a Jerusalén, David fingió pesar, pero en su interior, sintió alivio. Su plan había funcionado. El problema estaba resuelto. Luego, llevó a Betsabé a su casa y la tomó por esposa. A los ojos del pueblo, todo parecía normal. Nadie más que Joab conocía la verdad, y Dios. Pero Dios no guarda silencio ante la injusticia. El profeta Natán fue enviado a confrontar al rey. No con gritos, ni acusaciones directas, sino con una historia, la de un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre para dársela a su invitado. Al oírla, David se indignó: ese hombre merece la muerte. Entonces Natán, con voz firme, le dijo: tú eres ese hombre. La voz de Natán retumbó en la sala del trono como un trueno. Tú eres ese hombre. David, el pastor convertido en rey, el vencedor de gigantes, el hombre conforme al corazón de Dios, había caído. Había robado a Urías su esposa, y le había quitado la vida. El profeta no se detuvo ahí. Le recordó cómo Dios lo había elevado, cómo lo libró de Saúl, cómo le dio un reino. Y entonces le dijo: y vino el juicio, la espada nunca se apartará de tu casa. Aunque David no moriría, la violencia, el dolor y el caos marcarían a su descendencia. El hijo que Betsabé esperaba, moriría. David, quebrantado, no negó nada. No ofreció excusas. No culpó a nadie más. Solo dijo: he pecado contra el Señor. Fue la confesión de un rey que, por fin, enfrentaba la verdad. Pero aunque fue perdonado, las consecuencias no se desvanecerían. El niño nació, pero enfermó gravemente. Durante 7 días, David ayunó, lloró, y se postró en tierra, rogando por la vida del pequeño. Pero al 7º día, murió. Era el precio de su pecado. Y sin embargo, Dios no había terminado con David, ni con Betsabé. De ese mismo vientre, de esa misma mujer que fue testigo del escándalo y del dolor, nacería otro hijo, Salomón. Y a través de él, siglos después, vendría otro rey. Uno que no tomaría lo que no era suyo. Uno que no mataría a sus siervos, sino que daría su vida por ellos. Jesús, el hijo de David. Pero volvamos a Urías. Su nombre solo aparece unas pocas veces en las Escrituras. No se escribieron salmos en su honor. No hay cantos de victoria con su nombre. Pero su memoria permanece como símbolo de integridad y lealtad. Fue traicionado por su rey, pero no por su fe. Murió sin saber la magnitud de la injusticia que sufrió, pero su historia sigue hablando. Habla del poder corrompido. De las decisiones que destruyen vidas. De la fragilidad del alma humana. Pero también habla de redención, de justicia divina, y de cómo incluso los errores más oscuros pueden, en manos de Dios, convertirse en parte de un propósito más grande. Urías, el heteo, fue más israelita que muchos nacidos en Judá. Fue más fiel que su rey. Fue un guerrero que cayó, pero cuya historia jamás se borrará. La historia de Urías no termina en su muerte, ni en el castigo de David, ni siquiera en el nacimiento de Salomón. Su historia trasciende los límites del Antiguo Testamento. Porque Urías representa a todos los inocentes que han sido víctimas del abuso de poder. A todos los que fueron fieles hasta el final, pero pagaron un precio que no merecían. Urías no es solo un personaje trágico, es un espejo que incomoda, un mártir que desafía, un hombre que con su silencio acusa a un sistema que falló. Pero en ese mismo silencio, también se encuentra una lección poderosa. Urías no dejó discursos, ni poemas, ni escritos. Sus palabras, pocas pero firmes, resuenan como una declaración de principios: ¿y yo voy a entrar en mi casa, mientras mis hermanos están en el campo de batalla? Él entendía lo que significaba la lealtad. Lo que significaba el honor.
En un mundo donde muchos solo piensan en sí mismos, Urías recordó con su vida, y con su muerte, que hay valores más grandes que el deseo, la comodidad o la ambición. Por eso su historia aún importa. Porque nos obliga a preguntarnos, ¿qué clase de personas somos cuando nadie nos ve? ¿Qué hacemos cuando tenemos poder sobre otros? ¿Y cómo respondemos cuando cometemos errores? David cayó, pero también se levantó. Su arrepentimiento fue sincero. Compuso el Salmo 51 desde lo más profundo de su dolor. Y Betsabé, ella también vivió las consecuencias. Pasó de ser víctima silenciosa a madre del futuro rey. Su dolor fue redimido, no olvidado. A través de ella, la línea de la promesa continuó. En el primer capítulo del Evangelio de Mateo, cuando se relata la genealogía de Jesús, ella no es llamada la esposa de David, sino la que fue mujer de Urías. El texto bíblico nunca oculta la verdad. No reescribe la historia para proteger al poderoso. Siempre honra la justicia, incluso en medio de la tragedia. Y en esa misma genealogía, el nombre de Urías permanece, aunque indirectamente. Un extranjero, un eteo, inscrito para siempre en la historia de la redención. Hay muchas lecciones que extraer de esta historia. La primera, que los actos ocultos no permanecen ocultos para siempre. La segunda, que el arrepentimiento sincero es posible, pero no elimina el dolor causado. Y la tercera, quizás la más importante, que la fidelidad de los justos, aunque ignorada por los hombres, jamás es ignorada por Dios. Urías no vivió para ver justicia en esta vida. Pero su nombre permanece. Y su historia nos recuerda que incluso en los capítulos más oscuros de la humanidad, la luz de la verdad, del honor y de la integridad, nunca se apaga. La historia de Urías no es solo un episodio bíblico, es una advertencia eterna. Su vida y su muerte nos obligan a mirar más allá del relato histórico, hacia nuestras propias decisiones, nuestros propios reinos, nuestras propias traiciones. Porque en cada generación hay un David con poder, y un Urías con principios. En un mundo donde la ambición a menudo pisa la verdad, donde muchos sacrifican la integridad por el beneficio inmediato, Urías nos recuerda que hay una forma diferente de vivir. Una forma que no depende del reconocimiento, ni de la recompensa, ni siquiera del resultado. Una forma que pone la conciencia por encima de la conveniencia. Y también nos enseña algo sobre el liderazgo. David, el hombre elegido por Dios, falló profundamente. Su caída fue pública, su vergüenza inmensa. Pero Dios no lo desechó. ¿Por qué? Porque cuando fue confrontado, no se justificó. No culpó a Urías, ni a Betsabé, ni a las circunstancias. Cayó, pero no huyó. Y eso también es una lección poderosa, que el arrepentimiento auténtico puede restaurar, aunque no borre lo ocurrido. La justicia divina no siempre llega en el momento que esperamos, pero siempre llega. Urías murió sin ver el fruto de su lealtad, pero Dios honró su memoria. Y siglos después, cuando el Mesías vino al mundo, su historia aún estaba ahí. En las páginas del Evangelio. En la genealogía del Rey de Reyes. Como un susurro sagrado que dice, nada se pierde ante los ojos del Eterno. Hoy, en nuestras propias luchas, en medio de la corrupción, del abuso, de las heridas que otros causan, tenemos una elección. Podemos vivir como David en su peor momento, o como Urías en el suyo más fiel. Podemos usar a otros para encubrir nuestras fallas, o podemos ser como aquellos que prefieren morir con honor que vivir con culpa. Urías no fue rey, ni profeta, ni sacerdote. Fue un soldado. Un extranjero. Un hombre recto en medio de un mundo injusto. Y sin embargo, su nombre, su pequeño papel en la historia, brilla como una luz que no se apaga. Porque hay quienes gobiernan imperios, y hay quienes gobiernan su alma. Y esos, como Urías, son los verdaderos gigantes de la historia.